Vamos a seguir hablando acerca de la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que en el día de hoy aseguró que seguirá trabajando hasta el último minuto. En tanto, desde el oficialismo y desde la oposición llaman a la moneda e incluso a evaluar su continuidad. Para conversar sobre esto, estamos precisamente con la diputada de Convergencia Social, Gael Youmans, a quien le agradecemos por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Qué le parecieron las declaraciones del general Yáñez hoy día saliendo del Palacio de la Moneda? Mire, independiente de la postura que él pueda tener, creo que lo importante en esta materia es resguardar lo que a todo el mundo nos preocupa, que es que la protección de la seguridad de la ciudadanía no se ponga en cuestionamiento o en dificultades. Y frente a eso creo que es importante, y esto lo hemos dicho distintas vocerías desde el Frente Amplio, que se resguarde sobre todo del alto mando que tiene que hacerse cargo, en este caso el director general de Carabineros, de la seguridad de la población. Entonces, en este sentido, lo único que nos sigue preocupando es que mientras él mantenga un juicio, ¿cierto?, aún en su contra, su preocupación va a estar también hacia allá y no frente a la seguridad. Sobre todo en esta crisis de seguridad en la que estamos inmersos, que afecta a nuestra población, quienes asuman, ¿cierto?, las direcciones generales de Carabineros. Lo que ha sucedido con la PDI, lógicamente que también nos tiene preocupado, porque la legitimidad de las instituciones no puede estar en tela de juicio para hacerse cargo de esta gran problemática que tenemos. Pero usted ya está con la mente en dos cosas, en la crisis y en lo que es el proceso judicial. Está distraído ya, se habla mucho de que se va a distraer post-formalización. Es que es inevitable, cualquier persona que tenga un juicio en su contra de esta envergadura, lógicamente que no tiene todos sus sentidos puestos, en este caso, en materia de seguridad. Y en esto creo que también es importante hacer un llamado de atención al mundo de la política. Tenemos hoy la posibilidad de avanzar en una reforma a las policías que se haga cargo realmente del problema que tenemos, porque efectivamente quienes están a cargo, al mando de la seguridad, están hoy día haciéndose cargo con las herramientas que tienen. Y hoy día necesitamos modernización de nuestras instituciones, necesitamos más inteligencia, y para eso todo lo que ha sucedido y que hemos visto los últimos días a raíz del caso Hermosilla, también nos pone hoy día con la atención, por lo menos desde el Congreso, hacia que la reforma a las policías se lleve a cabo y que no sea solamente una cuestión de compromiso de palabra, sobre todo desde nuestro gobierno. Nosotros que hemos defendido con anterioridad la modernización de nuestras instituciones, que tengan las herramientas que le permitan hacerse cargo de una materia tan compleja como los tipos de delitos que hemos visto en los últimos tiempos, también requiere poner los esfuerzos hacia allá. Y esto no solamente implica Carabineros de Chile, sino que también la Policía de Investigaciones. No puede suceder, ¿cierto?, que quienes están dirigiendo estas instituciones de seguridad estén involucrados en casos de corrupción, ¿cierto?, como sucedió con Sergio Muñoz. Ya, pero ahí, claro, pero él ya no debería estar a cargo de la dirección de Carabineros. O sea, yo creo que la verdad es que uno podría cuestionar que finalmente no tenga su atención puesta en el principal desafío que tiene Carabineros de Chile, que es hacerse cargo del control de la seguridad. Y yo preferiría, y creo que le toca a él, presentar su renuncia. Yo entiendo acá que el rol de las instituciones, el trabajo conjunto entre ellas, no está en tela de juicio. El gobierno en ningún momento ha puesto en duda que va a seguir trabajando, lógicamente, ¿cierto?, a raíz de los problemas que tenemos con articulación con el alto mando de Carabineros. Pero, sin embargo, pongo acá en atención que finalmente quien esté hoy día asumiendo este rol también ponga por delante la seguridad de las personas, ¿cierto? Y para eso él debiera dar ese paso, ¿cierto? No debiera solicitarle desde la institución o desde el gobierno de Chile su renuncia, sino que más bien él debiera hacer ese gesto. Sí, vamos a entrar en el tema del pacto fiscal también, diputada, pero solo para cerrar esto, quería preguntarle cómo lee usted el respaldo que le entregó hoy día el subsecretario Monsalve. En medio del cuestionamiento que hay, lo que dijo el ministro Cordero, que hoy día se haga un respaldo también, es confuso también quizás el gobierno en cuanto a las señales que da en relación a la continuidad del general director. Es que por eso mismo creo que quien debe dar el gesto acá no es el gobierno, es el mismo director general.
porque pone en tensionamiento un asunto que no debiera ser de debate público, ¿cierto? O sea, cuando uno está frente a tamaña crisis de seguridad, se pone a disposición, los gestos los pone a disposición, y acá lo que corresponde es que el trabajo articulado que necesitan las instituciones de Chile no se ponga en ningún caso en cuestionamiento. Por eso yo entiendo, ¿cierto?, lo que termina haciendo el gobierno, pero finalmente lo que está en cuestionamiento y lo que quiero recalcar acá es que el director general cuente, ¿cierto?, con todas con todos los sentidos puestos en el principal desafío que tiene la institución. Diputada, ¿qué le pareció este acuerdo que alcanzaron ayer entre el Ministerio de Hacienda, la bancada de los diputados también de la bancada generalizada de la democracia cristiana en torno al pacto fiscal, sobre todo en un punto que es clave, que tiene que ver con el alza de impuesto a la renta? Se elevó de 3,2 a 4,5, es un tramo bastante importante el que se eleva. ¿Usted queda conforme con eso? ¿Cree que de esta forma se puede destrabar uno de los nudos principales? Mira, lo primero que quiero valorar la disposición que han tenido desde la democracia cristiana y otros sectores que no son parte, ¿cierto?, oficialmente del gobierno, pero que sin embargo han tenido disposición a avanzar en acuerdos para tener un pacto fiscal que nos permita tener mayor recaudación. Chile necesita recursos para salud, para pensiones, para seguridad. Y esos recursos tienen que venir de alguna parte, ¿cierto? Y algunos piensan que es simplemente poner acá las necesidades de las personas, comprometerse, como lo han hecho desde Chile Vamos, diciendo es importante tener más recursos para financiar, por ejemplo, un aumento de la PGU, pero ¿de dónde salen los recursos? Entonces, esa disposición yo la he visto en la democracia cristiana y es la que además yo veo concretada en este acuerdo. Respecto al monto, ¿cierto?, en esta materia. Primero, también responderle con esto no solamente a la alcaldesa Evelyn Matei, que me parece que en sus declaraciones da cuenta que está totalmente desconectada de la realidad del país. Chile y las comunas de Lo Espejo, de Puente Alto y otras más necesitan mejoramientos en salud, en infraestructura de los colegios, y para eso se necesitan más recursos fiscales. Y eso requiere también justicia distributiva, justicia tributaria. No puede ser que le tengamos que cobrar más impuestos, como algunos pretenden, también desde los sectores de la élite económica, que han señalado, no, es que tenemos que cobrarle a aquellos tramos que están exentos de impuestos, o aumentar el IVA. Imagínense, o sea, quienes hoy día más les cuesta llegar a fin de mes, pagando sus cuentas, pagando sus necesidades principales, tienen que aportar más, o más bien debiera ser que quienes son parte de la élite económica y política del país pongan también y contribuyan al país para poder solventar esas principales necesidades que se tienen. Entonces, esa desconexión yo creo que es insostenible, y por lo mismo creo que es importante que asuman el desafío que tenemos como país en poder contar con un aumento de la PGU y también poder contar con más recursos para las otras necesidades. Y el aumento de este tramo, ¿usted qué le parece específicamente? Porque muchos hablaban que el 3,2 todavía podía afectar a la clase media, teniendo en cuenta no la cantidad de dinero, que evidentemente es una alta cantidad de dinero, pero para una familia, por ejemplo, de 5 personas, donde una sola persona trabajara, que eso se dividía, evidentemente generaba algún tipo de todavía de dudas en buena parte de la población. Sí, mira, primero, o sea, respecto al acuerdo que se llega, quien gana 4,5 millones de pesos mensuales no es de la clase media. Eso es lo primero que hay que despejar. Yo la del 3,2. No, estoy de acuerdo. Y el 3,2 cuando también no se consideran gastos en cuidado, cierto, gasto en educación, pero que sí tengo que transparentar, son recogidos, por lo menos los gastos en cuidado son recogidos dentro de la propuesta del pacto fiscal. Es decir, que se consideran como gasto a la hora de plantear cuál va a ser la base impositiva, y por lo tanto también no se le carga la mano a esos sectores, ¿cierto? Y en eso yo lo que quiero plantear respecto a la propuesta, al menos que me parece positivo, el avance que se pueda llegar, sobre todo para poder tener un pacto fiscal acordado y que salga como proyecto de ley del Congreso. O sea, no podemos seguir desplazando este debate.
Lamentablemente algunos se oponen continuamente a tener reforma tributaria, a tener reforma en pensiones, pero sin embargo las necesidades se mantienen de la gente. Y eso yo creo que también es responsabilidad no solo del gobierno, sino también de los partidos de Chile Vamos, y en este caso también de la lideresa que corresponde a la alcaldesa Evelyn Matei respecto a su sector político, a construir acuerdo y tener disposición real a que eso se concrete. En ese sentido, ¿cómo usted el ánimo, teniendo en cuenta que ya al interior, al menos de la Cámara de Diputados, el hecho solamente de elegir nuevamente a la mesa que les va a dirigir ha sido centro de debate? Vimos lo que pasó en el Senado, lo que nadie pensaba que podía pasar. Bueno, pasó en el Senado. En la CAP se empezó a hablar que la Cámara de Diputados quizás son un poco más dispersos, que muchos van como con sus banderas propias, y que se producen más roces, evidentemente, son muchos más, evidentemente. Pero que podría pasar lo mismo, que se rompiera el pacto nuevamente y que asumiera la oposición, se quedara con ambas cámaras en un año que es importante para el Ejecutivo y un año que es importante para el oficialismo y un año electoral también, donde se juegan muchas cosas. Todas estas cosas juntas, evidentemente, para sacar adelante una reforma tan importante como la del pacto fiscal, me imagino que va a influir de cierta forma los ánimos, las negociaciones. Sí, mira, en esto igual primero hay un compromiso de los partidos que lamentablemente se rompe en el Senado. Y ahí se demuestra, ¿cierto?, que estamos viviendo un ciclo en la política en donde parece que la palabra que uno empeña o los acuerdos a los que uno llega el día de mañana se deshacen fácilmente y se desconocen. Y eso no solo le hace daño, ¿cierto?, a lo que demuestra el Congreso como espacio para poder hacer avanzar las políticas del país, que es lo que espera la ciudadanía en cuanto a nosotros, ¿cierto?, a nuestra labor, sino que también mancha lo que uno pueda cimentar respecto a esos acuerdos tan importantes que se requieren, por ejemplo, en pensiones, en tributaria y en tantas otras cosas más, en seguridad. Y por lo mismo, mi primer llamado es a que se cumpla la palabra, se cumplan los compromisos. Acá hay partidos políticos que se comprometieron, en este caso, a votar por una presidencia encabezada por el Partido Comunista, y yo espero que esa palabra se lleve en concreto en el voto, ¿cierto? Porque si no, claro, ¿qué vale entonces construir acuerdos? El día de mañana los deshacemos y nos olvidamos de lo que nosotros le estamos señalando, no solamente al mundo político, sino que también hacia la ciudadanía. Concuerdo con las palabras, para poder sacar adelante también estas reformas, quizás dar un impulso al gobierno, llamar a convocar a movilizarse a la ciudadanía, lo que dijo el senador Daniel Núñez, que ha sido bien debatido también el día de hoy. Hay quienes lo interpretan como que la posibilidad de que se produzca un nuevo estallido social, otros que evidentemente se necesita la ciudadanía para poder sacar adelante esto. ¿Cómo lee usted estas declaraciones de Daniel Núñez? Yo concuerdo, y además en un sentido como respecto a la forma de hacer política del Congreso. Creo que le ha hecho daño a la política la desconexión con las necesidades sociales, con escuchar, ¿cierto?, la voz del pueblo. Y cuando se escucha la voz del pueblo en el Congreso, cambian también a veces las visiones que uno pueda tener predeterminadas quizá ideológicamente. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en lo que dijo el senador Macaya en su oportunidad respecto a la reforma tributaria, que ellos estaban como sector impedidos ideológicamente de votar a favor de la reforma tributaria. Pensaría lo mismo si es que la ciudadanía dice que es necesario poder avanzar en impuestos que sean más justos, que, por ejemplo, evitemos esas tremendas evasiones que existen, o de la necesidad de levantar el secreto bancario. Entonces, esos son temas que creo que sí le importa a la ciudadanía, y sería bueno que algunos sectores políticos estuvieran más ávidos a escuchar esas opiniones. Antes de terminar, le quería preguntar también por estas declaraciones que hizo la alcaldesa Evelyn Matei en cuanto a las elecciones en 2 días. Esto es algo que una propuesta del CERVEL, que acoge el gobierno, se la va a presentar al Congreso. Ustedes van a tener que ir discutir, decidir si es una buena fórmula que sea en 2 días las elecciones, o en 1, o buscar otra fórmula. Pero ella habló de la posibilidad de un fraude en el caso que se produzcan estos 2 días. ¿Usted cómo ve estas declaraciones? ¿Qué tan responsable es que un liderazgo político tan importante de la oposición hable directamente de que se puede producir un fraude si es que las elecciones son en 2 días? O sea, me parece tremendamente irresponsable, me llama la atención y, por cierto, me preocupa, porque tal vez la alcaldesa Matei está más bien siendo presa, ¿cierto?, de las presiones que pueda ejercer el sector más conservador de la derecha.
la derecha más reaccionaria, que es la que vemos, ¿cierto?, con este tipo de opiniones, que cuestiona el cambio climático, que cuestiona la institucionalidad, en este caso, que lleva a cabo las elecciones. Es preocupante que el principal liderazgo de la otra, que se supone que era la otra derecha, ¿cierto?, Chile Vamos, también tenga ese tipo de disposición. O sea, primero, la responsabilidad con las vocerías en este tipo de casos. El cuestionar o dar la apertura a que exista fraude, me parece que no corresponde a ningún tipo de autoridad, y menos en este caso a la principal lideresa e incluso una posible candidata presidencial de ese sector. Yo esperaría que ella también pida disculpas y al menos reconozca que eso no tiene ningún asidero con la realidad. ¿Y usted en particular le parece que es una buena alternativa que sean 2 días la elección? Mira, la verdad es que yo entiendo que es una elección súper compleja, porque son hartas papeletas, es la primera vez que nos estamos enfrentando, o al menos en tanto tiempo, en un voto obligatorio, y por lo tanto vamos a tener una gran concurrencia de personas, y por lo mismo creo que hay que habilitar todas las opciones para que el derecho a voto de las personas no se vea dificultado en ninguna forma, en ningún aspecto. Y si una opción son los 2 días de elección, bueno, tendríamos que escoger esa forma. Y eso no quiere decir, porque a veces se generan malas interpretaciones o malas informaciones que uno ve en redes sociales y que lamentablemente en esta oportunidad son alimentadas por la alcaldesa Matei, de que las personas, por ejemplo, tendrían que ir los 2 días a votar. No se trata de eso, sino que de habilitar que se pueda ir o uno u otro día, pero que se tenga esa posibilidad. Antes que terminemos, diputada, le hemos preguntado a hartas personas, a hartos ministros, diputados también. Usted sabe, usted del mismo partido del presidente de la República, ¿sabe qué quiso decir con esto de más Narbona, menos Craig? Porque nos tiene a todos intrigados en verdad este código encriptado del presidente. No, bueno, no sé bien, pero sí puedo decir que hay una preocupación que comparto respecto a cuál es el compromiso o cómo podríamos avanzar en acuerdos con el mundo empresarial que permita al país avanzar, ¿cierto? Y hay empresarios que son un aporte. El gobierno ha avanzado en 12 puntos, ¿cierto?, de acuerdo con las pymes que se han puesto con las 40 horas, las pymes que también se pusieron con aumentar el salario a 500.000 pesos, y otras medidas están abiertas a tener un pacto fiscal, y otros empresarios que son más grandes y que lamentablemente los vemos con una disposición mucho más cerrada. Y yo creo que eso sí abre una discusión, un debate público que debiera ser bien recogido por el mundo empresarial, porque si queremos que el país crezca, también creemos que es importante que no crezcan solo unos pocos, sino que crezca todo el país en su conjunto. Gael Jomans, diputada de Convergencia Social. Bueno, si sabe lo que quiso hacer el presidente, nos cuenta, la voy a ver para que nos cuente. Okay. Muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy día acá en CNN Chile. Que estés bien. Igual.